es Alejandra Sánchez Frías, soy estudiante de la asignatura de Métodos Matemáticos para Ingenieros. Hoy les estaré hablando sobre ecuaciones diferenciales parciales resueltas por el método del producto o método de separación de variables. A continuación voy a introducir la parte teórica de este tema, entonces les estaré compartiendo la pantalla para que vean la diapositiva. Ok. Ecuaciones diferenciales parciales, método de separación de variables, por su servidora Alejandra Sánchez Frías. Ok, aquí les puse una definición dada en el libro de ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera de Nagle. La encontramos en la 4ª edición, capítulo 10, sesión número 2, titulada Método de separación de variables. Esta definición básicamente se resume en que nosotros partimos de esta hipótesis. Se dice que la ecuación diferencial parcial se define como un u de x de t, que la solución del mismo es el producto de un f de x multiplicado por un g de t. Este método lo que busca es que al simplificar por un g y un f de cada una de las variables, la que depende de nuestra ecuación diferencial parcial, llevarla desde una forma más complicada, que es siendo una ecuación diferencial parcial, hasta una ecuación diferencial ordinaria, que son más sencillas de resolver y ya lo hemos resuelto anteriormente en otros cursos. Entonces, llevando esto desde la parte más complicada a la parte más simple, obtenemos el valor de mi variable f y de mi variable g, y el producto de esta vendría siendo el resultado de nuestra ecuación diferencial. Ahora, se presentan unos casos posibles. Esto depende de si hay condiciones iniciales. Es muy común que al resolver ecuaciones diferenciales parciales que son separables tengan valores iniciales o condiciones en general. Las condiciones iniciales, que son de tiempo, y las condiciones de frontera, que son del espacio, son necesarias para determinar las constantes y para seleccionar los modos más válidos, como por ejemplo el de senos y cosenos con valores específicos de n, que luego en los ejercicios prácticos vamos a ver más sobre esto. Y básicamente sin estas condiciones solo se van a obtener solo se va a tener soluciones generales y una familia de soluciones. Entonces, tenemos estos casos posibles. Dependiendo del tipo de ecuación diferencial parcial, tenemos la homogénea lineal, como son las ecuaciones de calor, la de onda y la de Laplace. Estas se pueden resolver por separación de variables. ¿Y por qué requieren condiciones iniciales? Bueno, porque básicamente buscan tener coeficientes específicos. Ejercicios prácticos o físicos van muy de la mano con estos de aquí, porque la ecuación de calor es básicamente un ejercicio físico, pero bueno. En los ejercicios prácticos o físicos casi siempre se pueden resolver por separación de variables, y esto es porque representan problemas reales, por ejemplo los problemas de cuerda, barra, temperatura, etcétera, etcétera. Y por último tenemos las ecuaciones diferenciales parciales sin condiciones iniciales, que a veces es que se pueden resolver por separación de variables. Y esto es porque no necesariamente necesitan estas condiciones, y lo que se obtiene de ellas es una solución general. Ahora, hablando de condiciones generales, de condiciones iniciales y condiciones de frontera, tenemos posibles valores de lambda. Pero, ¿qué significa lambda en este contexto? Bueno, lambda es una constante de separación que nosotros obtenemos cuando dividimos nuestra ecuación diferencial parcial, la inicial, el problema, y la dividimos en dos ecuaciones ordinarias. Como mencioné al principio, el fin de este método es básicamente llevar desde lo más complicado hasta lo más simple. Entonces pasamos desde una ecuación diferencial parcial hasta una ecuación diferencial ordinaria,
una para cada variable. O sea, dígase, por un lado tenemos las que van a depender de X y por otro lado las que dependen de Y, y esto lo vamos a igualar a lambda. Porque para que dos funciones que dependen de variables distintas sean iguales, se debe igualar a una constante. Entonces, dependiendo el valor de lambda, se presentan estos tres casos. El primer caso es cuando lambda es negativo, o sea, menor que 0. Aquí la solución va a ser una exponencial y esto significa que puede crecer o puede decaer. Esto va a depender del signo. Esto va a depender del signo. Esta se usa para la ecuación de difusión, de calor, Laplace, etc. Un segundo. Ok. Continuando, cuando lambda es mayor que 0, o sea que es positiva, está dada como solución una función oscilatoria, es decir, que es de senos y cosenos. Se usa mucho en las ondas y vibraciones. Y por último, cuando lambda es igual a 0, esta es una solución lineal y no hay oscilación ni decaimiento y se usa mucho en casos límites. Ahora vamos a proceder a la parte práctica donde estaré resolviendo unos problemas de ecuaciones diferenciales parciales. Les voy a dar el paso a paso de cómo resolver esta, luego un problema con condiciones iniciales y por último vamos a estar realizando la ecuación de calor por el método de separación de variables. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la parte práctica. Mi nombre es Alejandra Sánchez Frías, soy estudiante de la asignatura de Métodos Matemáticos para Ingenieros, impartida por el profesor Kiovis. Hoy les estaré hablando del método de separación de variables, de ecuaciones diferenciales parciales. Presenta como el producto de dos funciones, sea f y g, que dependen únicamente de una de las variables independientes. Entonces tenemos la función de u, se representa como una función que depende de x y y, que son funciones que son las variables independientes, y u es la variable dependiente. Esta función, a su vez, se dice que la solución de esta es el producto de una función f y g que depende únicamente de una de esas dos variables. F depende de x y y depende de y depende de y. Entonces, tenemos que u de x y y igual a el producto de f de x por mi g de y. Lo que busca el método de separación de variables es encontrar los valores de f y g tal que podamos poner su producto como la solución de esta ecuación diferencial parcial. Para resolver este tipo de operaciones, vamos a hacer un paso a paso. El paso 1 es plantear esta fórmula, que es la hipótesis en la que se basa este método. Se plantea la hipótesis y se calculan las respectivas derivadas parciales. Se va a buscar cuántas derivadas parciales sea según el grado que tenga nuestra función, el ejercicio que tengamos. Si el ejercicio que tenemos planteado tiene la tercera derivada parcial de u, entonces hay que hacer las derivadas parciales hasta llegar al tercer grado. En este caso, como estamos introduciendo el tema, solo vamos a hacer la primera derivada parcial. Tenemos la derivada parcial de u con respecto a x de esta función es igual a mi f' por g. Recordando que en las derivadas parciales la función que no depende de x se considera una constante. Entonces, tenemos la derivada parcial de u con respecto a y, dando como resultado f por g'. Mi derivada de f se representa como la derivada de f con respecto a x. La derivada de g es igual a la derivada de g con respecto a y. En el paso 2, el paso 2 consiste básicamente en sustituir estas funciones en la función original, en la ecuación diferencial. Paso 3. Esta ecuación diferencial, en la que vamos a sustituir las distintas derivadas,
la vamos a dividir entre el producto de mi f de x por mi g de y. Este producto lo vamos a dividir en la ecuación diferencial que tenemos el paso 2. Al dividir por este producto se supone que se deben cancelar algunos términos. Debe quedar simplificada y de forma que se pueda separar. Y aquí podemos resolver por cualquiera de los métodos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero hay que tener en cuenta que cuando igualamos nos va a quedar una función f de x igualada a otra parte que será una función g de y, y esto solo es posible si igualamos ambas funciones a una constante. Y esta constante la vamos a llamar lambda. Entonces, en el paso 4, una vez igualado a lambda, tenemos que cada función por separado igualada a una constante nos da una familia de ecuaciones diferenciales ordinarias y estas se pueden resolver por cualquier método de ecuaciones diferenciales. Dígase método de separación de variables, exactas, reducibles a exactas, depende cómo nos quede esa función. Entonces, paso 4 sería resolver por ecuaciones diferenciales ordinarias. En el paso 5, cuando resolvemos esto por cualquier método que lo hagamos, se va a obtener los valores de mi f de x y mi g de y. Y finalmente, estos valores, si lo multiplicamos, sería la solución general de nuestra ecuación diferencial parcial. Para obtener el resultado de la ecuación diferencial parcial, una solución particular, tendríamos que tener valores iniciales. Ahora vamos a resolver un ejercicio con valores iniciales para poner en práctica los distintos pasos de la resolución a partir de este procedimiento de separación de variables. Tenemos una función 3 derivada parcial de u con respecto a x más 2 derivada parcial de u con respecto a y igualado a 0. Ahora, aplicándolo al paso 1, ponemos el planteamiento. U de x, y es igual a mi función f de x por mi g de y. Entonces, buscamos las derivadas parciales. Mi derivada parcial de u con respecto a x es igual a f' por g. Mi derivada de f se puede expresar simplemente como f, derivada de f con respecto a x. La parcial de u con respecto a y es igual a f por g'. Mi g' es igual a su vez a diferencial de g con respecto a y. Ahora sustituimos en la ecuación. Tenemos 3 multiplicado por la parcial de u con respecto a x. Tenemos este resultado. Entonces sería f' por g. Esto más 2 multiplicado a mi parcial de u con respecto a y. Esto es igual a f por g'. Esto está igualado a 0. Ahora, para poder resolver esta ecuación, tenemos que aplicar el paso número 3. El paso número 3 consiste en multiplicar todo esto por el producto de en dividir todo esto por el producto de f por g. Cuando dividimos f por g a esta función, se nos van cancelando los términos. Tenemos en esta primera función que f' por g entre f por g, se nos va el segundo término y queda f' entre f. Más 2 multiplicado por dividido entre esto mismo, se cancela mi f y queda 2 g' sobre g. Esto igualado a 0. Ahora tenemos que igualar todo esto a una constante, porque si pasamos esta función al otro lado de la igualdad, tendríamos que 3f' sobre f igual a menos 2 g' sobre g. Aquí tenemos igualadas dos funciones que dependen de variables distintas, y para que esto se cumpla, como había mencionado anteriormente, tiene que igualarse a una constante. Vamos a aplicar el paso 4. Paso 4. En el paso 4 vamos a resolver cada una de las funciones, la que depende de x y la que depende de y por separado, como ecuación diferencial ordinaria. Tenemos que 3f' sobre f igual a lambda. Hacemos la separación de variables
3 f' igual a lambda por f. Entonces, recordemos que f' es diferencial de f sobre respecto a x. Entonces, diferencial de f con respecto a x, vamos a pasar este 3 que está multiplicando dividiendo de este lado, y tenemos lambda sobre 3 por f. Si observamos, esta ecuación tiene forma de las ecuaciones que son separables. Entonces, ponemos estas variables con respecto a f y la que están de x para este lado. Entonces, tenemos el diferencial de f sobre f, está multiplicando, pasamos dividiendo, y de este lado lambda sobre 3, diferencial de x. Para resolver, aplicamos integral de ambos lados. Esto aquí es una constante, así que puede salir fuera de la integral. Y al final esto nos da como resultado el logaritmo natural de f, igual a lambda sobre 3x, más una... Déjenme ponerlo aquí abajo. Esta integral nos va a dar como resultado el logaritmo natural de f igualado a lambda sobre 3x más una constante que, como estamos trabajando con logaritmo, es prudente poner logaritmo de este lado. El logaritmo de una constante sigue siendo una constante c, pero para acomodarnos el ejercicio le ponemos logaritmo, y para simplificar más adelante. Ahora, para despejar mi f, pasamos el logaritmo que está sumando de este lado, pasamos restando. En esta parte podemos aplicar una de las propiedades logarítmicas, que es que si tenemos dos logaritmos, un logaritmo de a menos un logaritmo de b, esto es igual al logaritmo de a sobre b. Entonces, tenemos logaritmo de f sobre c1 igualado a lambda de 3x. Para cancelar este logaritmo, aplicamos la operación inversa, que es exponencial. Multiplicamos todo esto por, o sea, elevamos todo eso a la exponencial, a e, y se cancela el logaritmo exponencial. Este lado pasa así, tal que tenemos f sobre c1 igual a e elevado a lambda sobre 3 por x. Pasamos esta constante de este lado, entonces tenemos f es igual a... Tenemos que f es igual a una constante e a la lambda sobre 3x, y esta sería la primera función que depende de x. Este es mi f de x. Entonces guardamos esto aquí, y para la otra parte vamos a resolver aquí mismo, en esta esquina. Para la otra función tenemos menos 2g' sobre g igual a lambda. Esto hacemos el mismo procedimiento que anteriormente. Tenemos paso 1. Ok, entonces esto pasamos de este lado, tenemos menos 2. G' se puede copiar como diferencial de g con respecto a y, por igual a lambda por g, que pasamos al otro lado. Entonces esto lo podemos pasar también como tenemos el diferencial de g. Okay. Esta parte que está aquí lo vamos a hacer directa. Vamos a pasar este g que está multiplicando aquí abajo. Este 2 está multiplicando, vamos a pasar dividiendo junto con su signo. Entonces queda menos lambda sobre 2. Y este que está diferencial de y, que estaba dividiendo, lo pasamos multiplicando. Aplicamos integral de ambos lados, y esto nos da como resultado que logaritmo natural de g igual a menos lambda sobre 2y más la constante c2. Entonces cancelamos de igual forma, simplificamos, pasamos de este lado, etc. Entonces al final tenemos que mi g sobre mi constante c2 va a ser igual a mi exponencial elevado a la menos lambda sobre 2y. Pasamos acá, esto para este lado, tenemos que mi g es igual a la segunda constante a la menos lambda sobre 2y. Y este sería el resultado de mi segunda función, que depende de y. Entonces, como habíamos planteado inicialmente, el resultado de la ecuación diferencial va a ser la multiplicación de mis soluciones tanto de f y como de y. Entonces, sustituyendo aquí, tenemos que si multiplicamos mis resultados, que fue mi f1 es igual a c1 por e elevado a lambda sobre 3
x multiplicado por mi otro resultado de y, que es la segunda constante, e elevado a menos lambda sobre 2y. Entonces vamos a borrar aquí esta parte. Okay. Desarrollando tenemos, esto da una constante, entonces tenemos constante, la constante c, e a la, sacamos factor común de lambda, entonces tenemos x sobre 3 más y sobre 2. Esta sería, vamos a dejar ese no sé. Ok, esta sería la solución general de nuestra ecuación diferencial parcial. Ahora, como pusimos condiciones iniciales, en este caso vamos a plantear una condición inicial de diferencial de x cuando y es 0 va a ser igual a 4 exponencial de e a la menos x. Ok, ahora, estas son las condiciones iniciales. Esto nos ayuda a tener una solución particular a nuestra ecuación diferencial. Porque esta es la solución general. Solución general. Ahora, para tener la solución particular, vamos a poner en práctica esta condición inicial. Entonces, tenemos u de x, 0 es igual a mi constante e lambda x sobre 3 menos, aquí mi y es 0, entonces esto va a dar 0. Esto tiene que ser igual a 4 logaritmo 4 exponencial de e a la menos x. Aquí tenemos que encontrar cuál es el valor de mi constante y mi valor de lambda. Podemos hacerlo por simple comparación, observando la función. Con solamente observarla podemos darnos cuenta que la constante será igual a 4 y lambda, haciendo el despeje, es igual a 3. Pero vamos a hacer el despeje así bien rápido. Menos 3. Tenemos lambda por x sobre 3 igual a menos x. Estamos comparando simplemente la parte exponencial. Entonces, lambda es igual a, paso esta parte aquí multiplicando, menos x. Paso el tiempo multiplicando, divido entre x, se cancela, entonces al final lambda es igual a menos 3, tal cual. Entonces, una vez tenemos los valores de las incógnitas, simplemente sustituimos en la solución general. Entonces, mi solución particular sería la siguiente. U de xy es igual a la constante de e por menos 3. Tenemos menos 3 por x sobre 3, se va a cancelar el 3, entonces tenemos menos x y lambda menos 3 sobre 2. Menos 3 menos 1 medio da como resultado más 3 medios de y. Entonces, esta sería la solución particular de nuestra ecuación. Cambiamos c, que es 4, entonces sería 4 exponencial de menos x más 3 medios de y. Ahora le voy a estar resolviendo la ecuación de calor por el método de separación de variables, del procedimiento de separación de variables. Entonces tengo la ecuación diferencial parcial, ecuación de calor. Aquí vamos a aplicar también valores iniciales. Tenemos la derivada parcial de u con respecto a t, que es el tiempo, igual a 2, la segunda derivada parcial de u con respecto a x, que vendría siendo el espacio. Entonces tenemos las condiciones iniciales de que mi x es mayor que 0, pero menor que 3. Cuando mi t es mayor que 0, tenemos que u, cuando x es 0, t es igual a 0, mi u, cuando x es 3, de t igual a 0, y mi u, cuando x y el tiempo es 0, es igual a 3 seno de 4πx menos 3 seno de 8πx más 12 seno de 10πx. Estas son mis condiciones de frontera. Ahora
Ahora vamos a proceder a resolver la ecuación. Vamos a ir directamente con el planteamiento. Mi u de xy es igual a mi función de f de x por mi función de g de y. Calculamos las derivadas parciales. Tengo la parcial de u con respecto del tiempo igual a mi f, es g de t. Entonces tenemos mi parcial de u con respecto a t, f por g'. Mi parcial de u con respecto a x es igual a f de g. Esta no la vamos a necesitar porque la que tenemos en la ecuación es la segunda derivada parcial. Entonces, la segunda derivada parcial vendría siendo f segunda por g. Entonces, sustituimos en la ecuación directamente. Tenemos derivada parcial de u con respecto a t es igual a mi f por g'. Esto es igual a 2, la segunda parcial es por g. Aquí ya tenemos la sustitución. Entonces procedemos a separarla, a dejar mi g' de este lado, dividido entre g igual a 2 segunda t sobre f. Por conveniencia vamos a pasar este 2 que está multiplicando dividiendo de este lado, para más adelante simplificarnos. Entonces, ahora tenemos que igualarlo a una constante. Entonces tenemos g' sobre 2g igual a segunda derivada de f sobre f, y esto igual a una constante lambda. Okay. Partiendo de esta igualación, lo que procede es resolver el sistema de ecuaciones, pero como tenemos condiciones iniciales que están adaptadas a la ecuación diferencial parcial, tenemos que entonces modificar las condiciones iniciales a esta nueva forma, que es una ecuación diferencial ordinaria. Para mi primera condición, que es cuando x es igual a 0, entonces tenemos que u de 0 de t es igual a mi f de 0 por g de t igual a 0. Cuando tenemos dos funciones igualadas a 0 es porque una de las dos da como resultado 0. Dijimos al inicio que mi t no puede ser 0, entonces vamos a asumir por conveniencia que mi f de 0 es la que será igual a 0. Para la otra condición tenemos que para x igual a 3. Entonces tenemos u3 de t. Mi función de t igual a 0. Pasa lo mismo en este caso, entonces la que asumimos que va a ser igual a 0 será mi f de 3 igual a 0. Estas serán mis nuevas condiciones iniciales. Ecuación diferencial ordinaria. Entonces, ahora vamos a resolver. Como no sabemos el valor que tendrá mi función lambda, vamos a asumir estos tres casos. Existen tres casos para los valores de lambda. Está el caso 1, que es cuando lambda es igual a 0. Está el caso 2, que es cuando lambda es positivo. Y está el caso 3, que es cuando lambda es negativo. Como sabemos por la parte teórica, para las funciones, en este caso la ecuación de calor, lambda se adapta a este caso, cuando lambda es negativo. Continuamos con el caso 3, que es cuando lambda es negativo. Entonces asumimos que mi valor de lambda, para que sea un número negativo, va a ser menos un w, que es una constante, a la 2. Porque cualquier número elevado a 2 es positivo, pero si lo multiplicamos por menos 1, que el 1 se marca, pues es negativo. Entonces vamos a resolver esta parte de la ecuación. Tenemos un f de x, vamos a escribirlo, mi segunda derivada, igual a, mi lambda es igual a menos w cuadrado. Entonces la segunda, pasamos esta parte de la ecuación para que multiplicando por mi f de x. Okay. Entonces aquí lo que nos queda es que la segunda derivada de f de x más... Esto es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y la vamos a resolver con la ecuación característica. La ecuación característica de esta ecuación es lambda a la 2 más mi w, y eso es igual a 1, entonces no se marca. Cuando resolvemos esto no se factoriza porque da un número complejo. Entonces tenemos que al final mi lambda 1 y mi lambda 2 va a ser igual a más o menos mi i de w. Cuando tenemos este caso de ecuaciones diferenciales de segundo orden, la solución general es la siguiente. Tenemos que mi f de x es igual a coseno de mi la parte b, que es la parte imaginaria,
de x más seno de b de x. Todo esto multiplicado por e a la beta, que es esta parte real. Como mi parte real es 0, esto aquí sería igual a 1. Entonces al final la función me queda así. Coseno de, mi parte imaginaria es w, entonces tengo w de x más seno de w de x. Esta sería mi solución de la parte, vamos a llamarla a. Y la constante, que casi no la pongo. Ahora queremos resolver tenemos que buscar cuáles son los valores de esas constantes, constante 1 y 2. Entonces, planteamos las condiciones iniciales. Cuando mi x es igual a 0 y cuando mi x es igual a 3. La función debe ser 0. Entonces tenemos que en f de 0 es igual, vamos a hacer directo coseno. Aquí tenemos, si x0, esto aquí es 0, entonces el coseno de 0 es igual a 1, que sería 1 por constante número 1, entonces sería c1. En el caso del seno de 0 es 0, entonces esta función se nos va a cancelar. Entonces c1 va a ser igual a 0. Para f cuando x es 3, tenemos que c1 es 0, entonces ya directamente esta función se nos va a cancelar. Y c2, seno de w y x es 3. Vamos a escribir 3w. Es más cómodo. Entonces aquí tenemos los resultados con los valores iniciales. Hay un teorema trigonométrico que dice que cuando seno, esto es igual a 0, que cuando el seno de con un argumento cualquiera es igual a 0, es porque esto que está aquí adentro es un múltiplo de pi. Entonces tenemos que mi fn de x es igual a seno de, aquí vamos a poner mi argumento, sería dado por 3w, es un múltiplo de pi, entonces le colocamos n de pi, donde mi n tiene que ser un número entero, 1, 2, 3, lo que sea, múltiplo de pi. Entonces aquí tenemos que 3 por mi valor de w sería igual, si despejamos aquí, n pi sobre 3. Entonces, tenemos n pi sobre 3. X multiplicado por, mi x, se olvidó poner aquí. N pi por x. No colocamos ya C1 porque C1 es 0 y no vale la pena ponerla. Ya aquí tenemos la primera parte de la ecuación resuelta. Ahora vamos con la parte B. Aquí vamos a trabajar con la otra parte de la ecuación, que sería con mi y de t. Y de 2t igual a lambda. Esta parte tenemos que lambda es igual a menos w cuadrado. Entonces, es tal que si hacemos el cambio de variable, diferencial de g sobre, con respecto al tiempo, tenemos que menos w cuadrado por g, y pasamos el 2 también. Ya esta es una ecuación diferencial de primer orden, entonces la resolvemos integrando de ambos lados, no sin antes hacer la separación de variables. Diferencial de g sobre g igual a menos 2 w cuadrado, diferencial de t, integramos e integramos, esto es constante, así que salió fuera de la integral. Tenemos como resultado el logaritmo de g igual a menos 2 w cuadrado de t más una función c2. Aquí hacemos las debidas simplificaciones que ya hemos hecho a lo largo de esta explicación. Entonces al final eso me quedaría como g igual a g de t igual a e a la menos 2. Sustituimos el valor de w, que ya lo tenemos, de aquí abajo. Entonces esto está 9 cuadrado, los cuadrados, porque si vemos el dado es w cuadrado, entonces elevamos el valor de w al cuadrado completo. Entonces este es el resultado de mi x. Entonces tenemos dos soluciones. Tenemos una solución A y una solución B. Tenemos como solución A que mi f de n de x es igual a mi seno de n pi x sobre 3. Y mi g de n con respecto al tiempo es igual a e a la menos 2 n cuadrado pi cuadrado t sobre 9. Estas funciones tienen que cumplir las condiciones iniciales que planteamos desde un inicio. Así a simple vista podemos darnos cuenta que estas funciones no van a cumplir con la tercera condición inicial, que es la que tenemos aquí, pero vamos a acomodarla. Tenemos que mi función u de x, t es igual al producto de mi f
de x por mi g de t, que esto es igual a seno de n pi x sobre 3 por exponencial a la menos 2 de n cuadrado pi cuadrado por t sobre 9. Entonces, este producto es nuestra solución general, pero no estamos buscando eso. Entonces, continúa. Estas funciones deben cumplir con las condiciones iniciales. Entonces, para conseguir eso, vamos a aplicar una sumatoria, que entonces mi u de x de t será igual a la sumatoria infinita, que va desde n igual a 1 de 1 a su n de esta función. Ahora, aplicando las condiciones iniciales, aplicando las condiciones iniciales, cuando t es igual a 0, esta parte de aquí será 0, por lo tanto esto será 1, entonces se va a cancelar y solo nos va a quedar esta función de aquí. Entonces, 1 a su n de seno de n pi por x sobre 3. Entonces tenemos que igualar esta sumatoria a esta condición inicial de u x, 0, que es igual a 3 seno de 4pi x menos 3 seno de 8pi x más 12 seno de 10 pi x. Ok, vamos a encerrar esto aquí para tenerlo, para que no se pierda. Ahora, tenemos varias formas de resolver esto. La parte más extensa es haciéndola por la serie de senos de Fourier. En este caso podemos desarrollar la sumatoria. En este caso vamos a desarrollar la sumatoria porque es más sencillo y podemos llegar más rápido al resultado. Y hay que tener en cuenta que esto se cumple para el intervalo que va desde 0, x, hasta 3. T es mayor que 0. Tiene que cumplirse para que sea para ese intervalo específico. Entonces tenemos que, estando desde 1, para n1 tenemos que a1 seno de 1 pi 3 sobre 3. Para n2 tenemos que seno de 2 pi x sobre 3. Podemos observar a simple vista que para nosotros lograr que se cumpla con la igualdad, simplemente tenemos que mi función de g de t, que es e a la menos 2 por mi n cuadrado pi cuadrado por t sobre 9. Entonces n en cada punto donde yo la vaya a sustituir, n lo voy a sustituir por el n que tuvo en la sumatoria. Por ejemplo, esta de aquí fue la a su n, a su 12, entonces el resultado final sería mi resultado final sería mi u de x de t igual a 5 seno de 4 pi x por mi e elevado a la menos 2 n de la serie de a sub 12, entonces 12 al cuadrado pi cuadrado por t entre 9. Esto más 3 seno de 8 pi x, así sucesivamente, e a la menos 2, 24 al cuadrado, pi cuadrado por t entre 9, más 12 seno de 10 pi x multiplicado por e a la menos 2 por 30 al cuadrado, pi cuadrado por t sobre 9. Desarrollamos lo que se pueda simplificar en una calculadora. Entonces al final esto nos da como resultado lo siguiente, que lo vamos a ponerla aquí por cuestiones de espacio. Descanso. Bueno, mi resultado de mi ecuación diferencial parcial de la ecuación de calor es igual a 5 seno de
4, okay, 4 pi x por e a la menos 32. Lo pueden confirmar simplificando la ecuación en la calculadora. 32 pi cuadrado por t más menos menos, casi se me olvida el signo, menos 3 seno de 8 pi de x por e a la menos 128 pi por t más 12 seno de 10 pi x por e a la menos 200 pi cuadrado por t. Y esta sería la solución particular de nuestro ejercicio y también solución final. Ya con esta solución, a continuación yo lo que haré será proyectar eso en un CAS. Estaré utilizando MATLAB, donde le voy a introducir directamente la solución que tuvimos aquí y los valores iniciales para ver cómo da su gráfica. Buscar un número que evaluado en n nos dé 4, nos dé 8 y nos dé 10. ¿Cómo conseguimos esto? Pues podemos hacerlo de manera mental, que el número multiplicado por 3 da que número dividido entre 3 me daría 4. Fácil, 3 por 4 es 12. Entonces, si tenemos 2 entre 3, será igual a 4. Entonces, para un n igual a 12, la serie será igual a 12 seno de 12 pi x sobre 3. Vamos a dejarlo así expresado. Más lo mismo para este caso. 3 por 8, 24. Entonces tenemos para un A24, tenemos seno de 24 pi x sobre 3. Más, para que me dé 10, 3 por 10, 30. Entonces un A sub 30 de seno de 30 pi x sobre 3. Okay. Ahora, nosotros necesitamos, las únicas variables que nos importan son esas tres. Mi A sub n, mi A sub 30, mi A sub 24 y mi A sub 12, que son las que cumplen con la igualdad de esta ecuación. Entonces vamos a hacer la igualdad de las distintas constantes, que son esta de aquí. Que son estas de aquí. 3 menos 3, ok. Aquí es 5. Entonces tenemos que mi A sub 12 tiene que ser igual a 5. Mi A sub 24 tiene que ser igual a 3. Y mi A sub 30 tiene que ser igual a 12. Ahora, sustituyendo en la sumatoria, tenemos que U de x, t es igual a mi sumatoria de A sub 12, que podemos escribirlo ya como 5, igual a seno de esta parte de aquí, seno de 12 entre 3 es igual a 4 pi x más 3 seno de 24 entre 3, 8 pi x más 12 seno de 10 pi x. Se cumple con lo que queríamos igualar. Entonces ahora
todo esto lo tenemos que multiplicar por mi E multiplicado por... Ok, entonces aquí estos resultados, cada uno yo lo voy a multiplicar por mi función de g de t, que es e a la menos 2 por mi n cuadrado, pi cuadrado por t sobre 9. Entonces n en cada punto donde yo la vaya a sustituir, n lo voy a sustituir por, por el n que tuvo en la sumatoria. Por ejemplo, esta de aquí fue la a sub n, a sub 12, entonces el resultado sería mi u de x de t igual a 5 seno de 4 pi x por mi e elevado a la menos 2 n de la serie de n de a sub 12, entonces 12 al cuadrado pi cuadrado por t entre 9. Esto más 3 seno de 8 pi x, así sucesivamente, e a la menos 2, 24 al cuadrado, pi cuadrado por t entre 9, más 12 seno de 10 pi x multiplicado por e a la menos 2 por 30 al cuadrado, pi cuadrado por t sobre 9. Desarrollamos lo que se pueda simplificar en una calculadora. Entonces al final esto nos da como resultado lo siguiente, que vamos a ponerlo aquí, porque si no espacio, descanso. Bueno, mi resultado de mi ecuación diferencial parcial de la ecuación de calor es igual a 5 seno de 4 pi x por e a la menos 32, lo pueden confirmar simplificando la ecuación en la calculadora, 32 pi cuadrado menos 3 seno de 8 pi de x por e a la menos 128 pi por t más 12 seno de 10 pi x por e a la menos 200 pi cuadrado por t. Y esta sería la solución particular de nuestro ejercicio y también solución final. Ya con esta solución, a continuación yo lo que haré será proyectar eso en un CAS. Estaré utilizando MATLAB, donde le voy a introducir directamente la solución que tuvimos aquí y los valores iniciales para ver cómo da su gráfica. Muchas gracias. Aquí vamos entonces a plantear la solución de nuestra ecuación de calor. Ok, primero vamos a ir digitando solución de la ecuación de calor. Por el método de separación de variables. Ok, entonces tenemos la ecuación. La parcial de u con respecto a t igual a 2 por la segunda parcial de u con respecto a x. Mis condiciones iniciales. Condiciones de frontera. Mi u de x, t. Esto es igual a 0. Y mi u de 3 de t. Perdón, aquí condición de 0. Es igual a 0. Y mi porcentaje de condición inicial. ¿Vale? ¿Esto puede ser de? Sí, puede ser de mi 4 aquí. Vamos a pegarlo directamente. ¿Vale? Entonces ahora tenemos los parámetros del problema. Hasta ahora no estamos editando ningún código para ejecutar, simplemente estamos poniendo los títulos y demás para entender parámetros del problema. Ahora sí, digitamos la sintaxis alfa. Mi alfa es igual a 2. Cuando se marca aquí un término, se marca en general un término porque la sintaxis todavía, o sea, si se queda así, va a marcar error.
pero tenemos, este es el coeficiente de difusión térmica. Ok, seguimos con los parámetros. Un L igual a 2, no igual a 3. Cerramos aquí. Esta es la longitud de la barra. Entonces T igual a 1 punto, es el tiempo final de la simulación que haremos, punto 0.1. Tiempo final. Continuamos. Ahora vamos a hacer la discretización espacial y la temporal. Recuerden que estamos trabajando con tiempo y espacio, entonces hay que definir esos parámetros. Tenemos un menos de x, pues entonces... Ok. Notaron que cuando uno pone una variable que ya definió, marca error. Así que, ojo con eso. Estas son sintaxis, no es parte del ejercicio como tal, sino para que el software entienda básicamente qué es lo que estamos haciendo, lo que le estamos pidiendo. Y lo haga bien. Entonces eso sería como el número de punto en el espacio. Ahora después vamos a definir los números que van a haber en el tiempo, los puntos en el tiempo. Entonces tenemos número de... Ok, para el tiempo tenemos 200. Ok, vamos a pegar Tokio. Ok, entonces más sintaxis todavía. Editamos la sintaxis linspace para resolver cosas diferenciales. Linspace está definido para mi 0 que vale 0, L, T, que es esa parte de aquí. Longitud de la barra, de 0, longitud de la barra viene de x. Ahora, para el tiempo, he definido la misma función linspace, ¿ok? Que va desde mi 0, t, y mi nft. Ok, ahora vamos a identificar los términos de serie a partir de una condición inicial, que fue la que ya trabajamos en la parte práctica, ok. Voy a pegar todo ese título. Entonces tenemos la identificación de los términos en serie a partir de una condición inicial. Tenemos que la condición inicial está formada por una serie de Fourier de senos, que es la siguiente. Así que si podemos observar, comparamos con la parte práctica que hicimos en la pizarra. Nuestro ejercicio al final quedó de esta forma. Es sumatoria de un b sub n del seno de un n pi por x sobre el n sería nuestra longitud 3. N sería la parte constante, que nosotros que necesitábamos era 3 realmente, pero bueno, es distinto. Entonces, y la condición dada al inicio del problema fue la siguiente: necesitamos 5 seno de 4 pi x menos 3 por seno de 8 pi x más 12 seno de 10 pi x. Esto lo igualamos a nuestra serie que nos dio al final del problema. Entonces ahora ya hicimos eso. Ahora vamos a introducir los valores no nulos. Esto sigue siendo una cosa sintaxis del programa. Metemos una razón, sintaxis, values.
cerrarlo todo. Cerrarlo. Tenemos una. Y si se fijan, estos son los valores que nosotros conseguimos en nuestra sumatoria. O sea, estos son los coeficientes de mi A sub n. Entonces, bueno, no lo voy a explicar. Básicamente esto lo definimos aquí porque para el primer término, nosotros, que sería el de 4πx, el n es igual a 12. Para 8πx, mi n sería 24, y para mi 10x, x por pi, mi n sería igual a 30. Entonces tenemos que la solución y vamos a plantear la solución por separación de variables, o sea que definimos que mi u va a ser igual a ponemos la sintaxis ceros, mi función n de x, n de t. Si fijan, básicamente le estamos diciendo al programa lo mismo que nosotros explicamos ya anteriormente, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, en la pizarra. Básicamente lo mismo. O sea que si no sabemos hacer la parte práctica, no vamos a poder resolver en el software, porque básicamente insertarle lo que nosotros queremos hacer. Y para eso hay que saber ese procedimiento. Ahora para la sintaxis for, acá, for acá, para acá, tenemos que acá es igual a sintaxis let. Ok, number 2, vamos a copiarlo. Y mi n entonces es igual a Ok, entonces ahora vamos con la parte de las figuras. Insertamos gráfica número 1, que es la evolución temporal para los puntos en X. Aquí vamos a insertar la debida sintaxis. Tenemos lo siguiente, cerramos aquí para mi X, los points, los puntos van desde, ok, pegamos. Okay, hay un pequeño error, se va a solucionar ahora cuando cerremos esta parte. Ok,
Entonces, para mí, nivel X, equilibrium, que sería básicamente el eje X, tenemos el tiempo T, y temperatura, mi X. Ok, entonces definimos los colores, pegamos aquí, cerramos. Ok. Perfil espacial, vamos a hacer la gráfica en 3D, entonces tenemos que ahora la superficie 3D de la solución, figure, definimos mi X de T, los colores, mi nivel de posición y mi temperatura. Ok. A ver, el título, ok, ahora sí. Mi título, solución de la ecuación de calor. Ok. Los colores, colaborar. Ahora las pistas, 30 de 30. Y el código se supone que está bien. Vamos a ejecutar. Y aquí tenemos la gráfica. La barra de colores va desde morado hasta amarillo. Ok, vamos a hacer el zoom, a ver. Y ok. Esta gráfica representa el decaimiento de nuestra temperatura. Podemos observar que, como en un inicio, teníamos que mi lambda era negativo, entonces esto representa el decaimiento o crecimiento de nuestra temperatura dependiendo del signo de nuestra solución. Y nada, aquí podemos observar cómo da la gráfica de calor. Muchas gracias por visualizar.